habíamos quedado y el cíclico activa la proteína de proteínas. El celular aquí medio. Es decir, desactiva El día pues se lleva. y esta proteína, de acuerdo a la célula donde aumentaba, podía activar canales, podía activar proteínas implicadas en la síntesis de los transmisores, proteínas implicadas en la producción de higiene, proteínas implicadas en la regulación del calcio, activar o inhibir enzimas del metabolismo, ¿no? etcétera. Por ejemplo, hay algunos ejemplos acá que podemos citar de los bastantes ejemplos que hay, ¿no? Una, por ejemplo, es la vasopresina. La segunda parte. También llamada hormona antidiurética. En mi mochila está. Esta hormona antidiurética, como su mismo nombre lo dice, impide la pérdida de agua. En situaciones en las cuales se necesita ahorrar agua, ¿cierto? Por ejemplo, si estamos en un desierto, se activa la hormona antidiurética. ¿Por qué? Porque nos estamos deshidratando y no podemos darnos el lujo de ir a orinar. ¿Por qué? Porque es ilógico. Entonces la hormona antidiurética se activa. ¿Qué implica ese efecto antidiurético? Evitar la pérdida de agua a nivel renal. Quiere decir de que a nivel renal, a nivel de los túbulos renales, ¿no? Donde se forma la orina, se activan sistemas para que el agua de los túbulos renales regrese al organismo, a la sangre, ¿cierto? Y ese mecanismo se activa por la vasopresina. Su receptor es un receptor, como ustedes ven, acoplado por DNAG vía adenina que activa la formación del cíclico. Ahorita recién. La diapos. No tengo. Esa proteína quinasa A activada en este tipo de células genera la expresión de unas proteínas llamadas acuaporinas. Las acuaporinas son canales o poros de agua, son proteínas con un poro que permite que el agua regrese a la célula, impidiendo obviamente la pérdida de agua. Actualmente existen fármacos, ¿no?, que imitan la acción de la vasopresina. Hay fármacos que imitan la acción de la vasopresina, ¿no? Con lápiz si quieres. Y también explica, este mecanismo explica, por ejemplo, el efecto diurético del etanol, ¿no? El etanol es un diurético. Etanol es diurético, ¿cierto? Todo lo que hemos tomado etanol sabemos de diurético. Ya sea como vino o como Diurético, cerveza. el alcohol. La cerveza. Orinamos ¿Qué más. es orinar? Ah, claro, Sí. Cuando tomamos exceso, al final ¿Sí? levantamos como una C, porque no hemos deshidratado. ¿Qué quiere decir? De que el etanol inhibe la hormona antidiurética, ¿no? ¿Dónde se forma esta hormona antidiurética? En el cerebro, en el hipófito. Y el alcohol no natural, en el hipófito, es un depresor. Entonces, parte del mecanismo diurético del etanol se debe a la inhibición de la hormona antidiurética, por ejemplo. Pero también hay fármacos que actúan como la vasopresina, actualmente, en terapia. Otro ejemplo más conocido es la adrenalina. La adrenalina
tiene un efecto muy conocido que es la hiperglucemia, es decir, aumenta el nivel de glucosa en sangre. Eso es un hecho muy conocido. Porque la adrenalina tiene efectos metabólicos. Su receptor beta, por ejemplo, a nivel hepático, activa una proteína G que activa una heliciclasa con formación del AMP cíclico que activa una proteína quinasa A. Esta proteína quinasa A, miren, regula, cuando decimos regula, quiere decir que activa o inhibe. Por ejemplo, la lipasa es activada, por lo tanto va a haber lipólisis. La glucógeno sintetasa se inactiva y la fosforilasa sinasa se activa. Y ahí, las acciones son aumento de la lipólisis, reducción del ciclo de glucógeno, aumento de la reacción de glucógeno. Esas tres acciones conllevan a que la glucosa plasmática o sanguínea aumente. Por lo tanto, si yo bloqueo un receptor a ese nivel, más bien va a producir hipoglucemia, porque disminuye estos efectos, ¿no? Hiperglicemiantes de la adrenalina. Estos efectos se relacionan a un receptor, a la proteína G y a la heliciclasa, AMP, que activa una proteína quinasa A. Segundo ejemplo, es una célula hepática. Otro ejemplo es la adrenalina mismo en el corazón. En el corazón, la adrenalina, cuando la adrenalina activa un receptor beta adrenérgico, beta 1, que activa una proteína G que va a estimular la heliciclasa para que se forme el AMP cíclico. Ese AMP cíclico activa la proteína quinasa A que, como ustedes ven, fosforila. Fosforila quiere decir que le añade el grupo fosfato, ¿no? a esa secuencia de aminoácidos. En ese caso, miren, lo que está haciendo es abrir un canal de calcio. Al abrir el canal de calcio, el calcio entra, y si el calcio entra, va a haber activación del músculo cardíaco, va a aumentar la frecuencia cardíaca, va a aumentar la fuerza de contracción. ¿A qué se debe? A que en esta célula muscular ha aumentado el AMP cíclico y activa una proteína quinasa A. En este caso, en esta célula, esa proteína quinasa A, ¿qué la tiene? Abriendo canales de calcio. En célula renal, ¿qué hace? Expresa unas proteínas alfactorinas. En hepático, ¿qué hace la proteína quinasa A? Activa o inhibe algunas enzimas que conllevan al aumento de la glucosa. Entonces, la proteína quinasa tiene variedades de acuerdo al tipo de célula. Además, aquí hay que introducir un aspecto más, ¿no? La proteína G, ¿no? Cuando se activa, ¿no? Es decir, se separa, ¿no? Primero en alfa y en beta gamma, ¿no? La mayor parte de proteínas G son estimuladoras, es decir, activan a la heliciclasa. Si activa la heliciclasa, hay aumento de AMP, pero también hay algunas proteínas G que son inhibidoras. Por ejemplo, la que es activada por la acetilcolina en el corazón. En el corazón, cuando se activa el receptor de acetilcolina, se activa una proteína G inhibidora. ¿Qué es lo que hace? Inhibe a la heliciclasa. Por lo tanto, disminuye el AMP cíclico. Por ejemplo, la heliciclasa puede ser regulada por la adrenalina y por la acetilcolina. Si es estimulada,
aumenta el AMP cíclico y eso aumenta el gasto cardíaco, la fuerte contracción que estamos viendo. Si es activada, si es inhibida por la proteína G, si es activada por la anticolina, más bien, inhibe la enzima y disminuye el AMP cíclico. Si el AMP cíclico disminuye, la proteína quinasa no se activa, por lo tanto, disminuye la entrada de FACT, disminuye el trabajo cardíaco. ¿Cierto? Entonces, cuando hablamos de la vía de Ni-ciclasa AMP cíclico, generalmente, o sea, la mayoría de veces, la proteína G activa la Ni-ciclasa y aumenta el AMP cíclico. Pero hay casos como de la anticolina que activa una proteína G inhibidora, que más bien lo que hace es inhibir la Ni-ciclasa y disminuye el AMP y contrarresta. Como vemos acá, la acetilcolina y la adrenalina tienen efectos opuestos. La adrenalina aumenta la frecuencia cardíaca, la acetilcolina disminuye la frecuencia cardíaca. Y eso se relaciona al aumento y disminución de AMP cíclico, ¿cierto? Y un tercer punto en este tipo de receptores es la participación de la fosfoliesterasa. La fosfoliesterasa es una enzima que desactiva al AMP Cíclico. Si el AMP cíclico se desactiva, disminuye la proteína quinasa A. ¿Cierto? ¿Verdad? Pero si inhibimos esta enzima fosfoliesterasa, ¿qué va a pasar con el AMP cíclico? ¿Se desactiva? Pero lógica, ¿no? Aquí tiene lógica. Mientras se mantenga elevado el AMP cíclico, se activa la proteína quinasa A. Pero ¿quién metaboliza el AMP cíclico? La fosfoliesterasa. Entonces la fosfoliesterasa produce el término de la actividad del AMP cíclico, ¿cierto? No termina la acción. Pero si inhibimos la enzima fosfoliesterasa, ¿qué va a pasar? El nivel de AMP cíclico se mantiene elevado. Por lo tanto, se va a mantener la acción. Hay un grupo de fármacos muy conocidos llamados inhibidores de la fosfoliesterasa. Y hemos visto uno anteriormente. Al inicio de la clase lo vimos. Atropina. Acetilcolina. Justamente hemos visto que esa es la diana molecular de un fármaco revolucionario. Sí, en la fila. No, las primeras clases. Ah, la primera clase. Amlodipina. Sí, en la fila era. Hay todos, La primera clase. hay todos son nombres todos parecidos. Es la clase de primera fármaco. Miren, hay AMP cíclico y GMP cíclico. Y el AMP cíclico nace de la N-ciclasa y el GMP cíclico nace de la vanil-ciclasa. La fosfoliesterasa desactiva tanto el AMP cíclico como el GMP cíclico. Entonces, los fármacos que inhiben la fosfoliesterasa aumentan, mantienen alto el nivel de GMP cíclico y de AMP cíclico. ¿No? ¿Qué parte es lo que dice?
Dijimos de que hay dos efectores muy parecidos, que tienen unidades muy parecidas. La eniciclasa y la vaniciclasa. La eniciclasa forma AMP cíclico y la vaniciclasa forma GMP cíclico. ¿Sí? Esos dos segundos mensajeros son desactivados por la fosfolipidasa. Cuando inhibimos la fosfolipidasa, puedo aumentar el nivel de GMP cíclico o el nivel de AMP cíclico. Ya son formas de también activar, por ejemplo, la tocilina puede producir taquicardia. Los efectos principales es broncolilatación. La tocilina. Sí. Pero también puede producir taquicardia como efecto colateral. ¿Por qué? Diurético Porque también. inhibe la al inhibir la fosfolipidasa, aumenta el MP cíclico en varios sitios. Si aumenta el MP cíclico en un proceso bronquial, lo va a relajar. Y eso es deseable. Pero si aumenta el nivel cíclico del corazón, va a aumentar la fuerza y la potencia. Como efecto, son algunos efectos centrales de esta vía. La otra vía, también bastante conocida, es la vía de receptores que vía fosfolipasa C y nosotros fosfato de zinc. ¿Qué significa eso? Por ejemplo, ahí tenemos 5 puntos relevantes que hay que asimilar. Caracteriza la formación de dos mensajeros intracelulares, el IP3 y el diacilglicerol. El IP3 es inositol trifosfato y DAG es diacilglicerol. El IP3 actúa aumentando el calcio libre de citosol a través de la liberación del calcio de los compartimentos intracelulares, principalmente del retículo endoplasma, que es un almacén de calcio. El aumento del calcio libre inicia varios fenómenos, incluyendo la contracción, la secreción, la activación enzimática y la deposición de las vitales. En cambio, el triglicerol activa la proteína sinasa la proteína sinasa C, ¿no? Ahí falta la C, que controla muchas funciones celulares y coordina muchas proteínas. El músculo liso, la mayor parte del músculo liso se contrae por esta vía. Por ejemplo, un músculo liso vascular, intestinal, uterino, se contrae por la vía de la fosfolipasa C y P3 calcio. ¿No? Esto estamos repitiendo, ¿no? Eso pasamos en la primera diapositiva. Ahí vemos el ejemplo de una vía, ¿no? Aquí, este es el receptor activado. Supone que ya se separó la proteína G. Aquí tenemos la unidad alfa que va a activar la fosfolipasa C. Esa fosfolipasa C rompe o quiebra un fosfolípido llamado PIC2 o 4,5-fosfato, ¿no? Lo rompe aquí, miren, y por un lado se forma diacilglicerol y por otro lado inositol trifosfato. El IP3 activa receptores de IP3 en la membrana del retículo endoplásmico, el cual a su vez es un canal de calcio. Entonces, al activarse este receptor, que es un canal de calcio, permite la salida de calcio y el calcio libre aumenta para ejercer diferentes efectos, entre ellos la contracción y también la activación de la proteína sinasa C, que ha sido activado previamente por el diacilglicerol. Este sigue otra vía, ¿no?, de activación, por ejemplo, de proliferación celular, ¿no? Lo más llamativo aquí a corto plazo es el aumento de calcio, ¿no?
Aquí vemos en forma más desarrollada, ¿no? Este es el fosfolípido, PIP2, o fosfolípido, es un fosfolípido de membrana, ¿no? Que por acción de la fosfolipasa C beta lo rompe aquí, ¿no? Y por un lado se forma del glicerol que activa la insulina C, y por otro lado se forma el inhibidor fosfato que se encarga de liberar calcio del retículo endoplasmático. Entonces, el calcio que aumenta es el responsable de la contracción de la mayor parte del músculo liso. ¿Por qué? Porque el calcio produce dentro la. Entonces, el calcio también es un segundo mensajero. Más 4, ¿no? El AMP cíclico, el MP3, el diacilcitrol, el calcio, ¿no? Más 4 segundos mensajeros, ¿no? Entonces, actualmente el calcio se considera un segundo mensajero porque su estimulación, ¿no? O sea, sus estimulaciones de su salida genera, por ejemplo, secreción, desactivación plaquetaria, regulación de expresión génica, crecimiento y extensión celular, metabolismo, plasticidad dinámica. O sea, el calcio tiene múltiples y variadas funciones celulares, ¿no? Hay dos vías conocidas por la cual aumenta el calcio a nivel intracelular. La más conocida es la vía del IP3 y la otra vía es la vía de la reanodina. O sea, en el retículo endoplásmico de la célula puede haber estos canales dependientes de ligando a IP3 o a reanodina, y cuando son activados permiten la salida de calcio. Y el calcio que se libera tiene variadas acciones, ¿no? Variadas acciones, ¿no? Que vamos a ver luego, ¿no? Aquí vemos un ejemplo, ¿no? Y el mismo ejemplo con la vasopresina, ¿no? La vasopresina ya hemos visto que tiene un efecto antidiurético, ¿no? Porque en algunos receptores aumenta el AMP cíclico. En este caso, en este receptor lo que hace es activar una fosfolipasa C beta que provoca liberación de calcio mediante la formación de IP3. El calcio que se libera se une a una proteína llamada calmodulina, y este complejo calmodulina-calcio puede ejercer efectos inmediatas o intermedias, y respuestas a largo plazo. Estas son respuestas rápidas y son respuestas a largo plazo, ¿no? Entonces hay que tener en cuenta de que los medicamentos pueden tener efecto a corto plazo y a largo plazo. Efecto inmediato, ¿no? Vasoconstricción y efecto tardío por liberación celular de la vasopresina sobre el profesor acomodada proteína G medida por fosfolipasa C IP3 calcio, por ejemplo. Entonces, la mayor parte de contracciones musculares se debe a esta vía. Músculo liso generalmente. La mayor parte del músculo liso que tiene los estados agrupados por la G, vía fosfolipasa C IP3 calcio, se encuentran por esta vía. Luego hay una relación entre IP3 y el óxido nítrico. Eso también es bastante mencionado, además del óxido nítrico que lo hemos visto ya en la primera diapositiva con sildenafilo, ¿no? Se considera también un segundo mensajero. Esto se entiende particularmente en el músculo liso vascular. En el músculo liso vascular sucede un fenómeno bastante conocido actualmente, ¿no? En la cual entra a tallar un componente del vaso sanguíneo llamado endotelio vascular. Todos los vasos sanguíneos tienen un endotelio vascular, una capa de células que recubre la pared celular. Actualmente se sabe que ese endotelio tiene una función importante, ¿no? Porque ese endotelio genera sustancias. Por ejemplo, el óxido nítrico, la endotelina, la angiotensina, etc.
Esas sustancias pueden regular el calibre del vaso, ya sea llevándola a vasodilatación o a vasoconstricción. ¿A qué se debe eso? A que en el endotelio vascular, ¿no? Aquí tenemos la luz del vaso, el endotelio y la parte del músculo liso. ¿Vale? Entonces, cuando el endotelio se activa, por ejemplo, aquí, ¿no? Este es una célula endotelial. Esta célula endotelial, su función es generar una hormona o un neurotransmisor, ¿no? Una glándula. La célula, el endotelio se considera una glándula formadora de sustancias. Quiere decir que su función es formar sustancias, sintetizar sustancias. El receptor, por ejemplo, acoplar proteína G, ¿no? Vía fosfolipasa C, IP3, ¿no? Y cuando se activa por anticolina, por ejemplo, activa la célula, es decir, aumenta calcio, y eso provoca la activación de una enzima óxido-nítrico sintasa, que a partir de esquinina sintetiza óxido nítrico. Este óxido nítrico, que es un gas, difunde al músculo liso para activar la guanil ciclasa con formación de GMP cíclico. El GMP cíclico activa una proteína G, que ya hemos visto anteriormente, disminuye el calcio para producir vasodilatación. Entonces, es importante esta relación entre el IP3 y el óxido nítrico. Luego tenemos los receptores ligados a sinasos, así llamados receptores catalíticos. Estos receptores ligados a sinasas son estructuras, ¿no? Que tienen doble función o doble cualidad, ¿no? A la vez son receptores y a la vez son enzimas. Si son receptores, tienen un ligando. Cuando el ligando activa el receptor, se activa la actividad enzimática. ¿Ya? Eso tiene que tener muy claro. Estos receptores tienen doble función. Son receptores y son enzimas. La parte extracelular se une al agonista y la parte extracelular se activa cuando el agonista se une a su parte extracelular. O sea, por eso le dicen receptores enzimáticos. Regulan las acciones de una gran variedad de proteínas mediadoras como factores de crecimiento, citoquinas, hormonas como la insulina o la leptina. Estas proteínas, incluso estas proteínas como diana, generará fármacos nuevos e importantes obviamente en la inflamación, en la oncología y el cáncer. Regulan el crecimiento y la diferenciación celular, actuando directamente en la regulación de la transmisión genética. Y la traducción tiene que ver con la fosforilación de proteínas, es decir, con que algunas proteínas tienen que activarse, para que se activen tienen que fosforilarse. Y esa fosforilación depende de la activación de este receptor enzimático. Actualmente, los receptores con actividad enzimática han proliferado notablemente, ¿no? Y por ejemplo, RAN en julio de 2012 tenía tres subtipos de receptores. El tipo enzimático, receptores con actividad tirosina sinasa, tirosina sinasa, receptores de tirosina, receptores para péptidos gratulitos. Estos receptores tienen esa particularidad de que cuando se activan, se autofosforilan, se dimerizan y luego activan una cascada de reacciones de fosforilación que conllevan a la alteración de la transmisión química. O sea, la señal que se inicia en la membrana pasa a través de una cadena de traducción hacia el núcleo. Por ejemplo, en A vemos la acción, ¿no? De un fármaco, ¿no?
sobre un factor de crecimiento. El factor de crecimiento son proteínas generalmente, ¿no? Que como su nombre dice, proteínas de crecimiento, lo que hacen es inducir la proliferación celular. Pero la proliferación celular es un mecanismo que se inicia después de una transcripción génica. Después de una transcripción génica. Vemos ahí secuencialmente de que el receptor, cuando es activado por el agonista, se dimeriza. O sea, aquí vemos que se ha dimerizado, ¿no? Cuando se dimeriza, ¿no? O sea, se juntan, lo primero que hacen es autofosforilarse. O sea, estos residuos de aminoácidos bastante reactivos, ¿no? Se autofosforilan, ¿no? Y esa autofosforilación, ¿no? de esta parte del receptor intracelular sirve de señal a una familia de proteínas llamadas proteínas con dominio ICH2. Es una superfamilia de proteínas que se acopla a sitios fosforilados, iniciando una cadena de eventos intracelulares que conllevan a la activación de la transcripción química, es decir, a señales que conlleven a la síntesis de proteínas. Por otro lado tenemos a las citocinas, una sustancia proinflamatoria, ¿no? Que también lo primero que hace es dimerizar al receptor, luego viene la autofosforilación y luego viene la participación de proteínas adaptadoras. Unas proteínas adaptadoras son las proteínas JAK, ¿no? Las proteínas JAK fosforiladas intervienen ¿Qué? Es que no puedo estar así, no tengo otras manos. Acopladas por proteínas también de dominio H2 llamadas CAP. Acá. Este complejo dimerizado, ¿no? Activa la transcripción génica, ¿no? Cuando hablamos de transcripción génica, sí se relaciona con la síntesis de proteínas u otros componentes celulares para que se formen más células, ¿no? O más virus o más bacterias, ¿no? Por ejemplo, estos mecanismos de transcripción que conllevan a proliferación celular pueden ser peligrosos en situaciones cancerígenas. Estos mecanismos de proliferación celular están controlados mediante un sistema de proteínas también, y sirve solamente se activan cuando hay reparación celular, por ejemplo. Pero hay situaciones en las cuales los mecanismos de control se desregulan, se alteran, y estos factores de crecimiento comienzan a generar cortes en exceso de una determinada célula. Cuando eso escapa de control, se generan células, además de estas células, se generan células malignas, por ejemplo. Entonces, muchos fármacos actualmente intervienen desactivando estas señales. Cuando se desactivan estas señales, se impide proliferación celular. Muchos de los fármacos que actúan en esta vía se llaman biofármacos. Los biofármacos son anticuerpos monoclonales que van a neutralizar algunas proteínas claves en este proceso de transcripción. Actualmente son un grupo de receptores que tienen bastante investigación, ¿no? Por interés en la inflamación y en el cáncer. Sin embargo, sus mecanismos, como dice Rand, el descubrimiento del mecanismo puede desalentar a muchas personas, ¿no? O sea, hay mucha terminología biológica que puede ser explícita, ¿no?
Por último tenemos los receptores intracelulares. Estos receptores intracelulares, también llamados receptores ligados al ADN, regulan la síntesis de proteínas también. O sea, hay dos tipos de receptores que regulan la síntesis de proteínas. Las que son acoplados a receptores enzimáticos y estos. Pero estas lo hacen de forma más rápida que la anterior. Vemos acá que generalmente induce la transcripción y síntesis de una nueva proteína que es la que provoca el cambio fisiológico. Pero también se puede reprimir la transcripción y la síntesis de una proteína no adecuada. O sea, puede haber represión e inducción. Un ejemplo clásico es las hormonas esteroideas. Las hormonas esteroideas como los estrógenos, la progesterona, los andrógenos, los corticosteroides, actúan mediante estos mecanismos. Es decir, la hormona esteroide o por ejemplo prednisona o estradiol entran al citosol porque son liposolubles y se unen a receptores que formando un complejo farmacoreceptor viajan hacia el núcleo para sacar una copia de ARN mensajero. Al sacar una copia de ARN mensajero, esa información es traducida, ¿no?, en los ribosomas y se genera una secuencia de aminoácidos que genera una proteína. Esa proteína que se forma es la responsable de los efectos de los corticosteroides. Por eso se dice de que los corticosteroides tienen generalmente un efecto lindo, porque se basa en la formación de una nueva proteína, ¿cierto? Aquí vemos la diferenciación entre receptores homodiméricos, es decir, las dos unidades son iguales y ahí pueden interaccionar los glucocorticoides como la cortisona, por ejemplo, mineralocorticoides como la aldosterona, andrógenos como la testosterona, gestágenos como la progesterona, estrógenos como el estradiol, ¿no? Activan receptores de este tipo, ¿no? En cambio, el receptor heterodimérico, ¿no?, son diferentes las subunidades, ¿no? Por ejemplo, la triiodioronina, la vitamina D, los tricosanoides pueden actualmente el tipo de receptores. Bien, entonces, un ejemplo clásico es el fenómeno relacionado con la aldosterona. La aldosterona lo que hace es inducir la síntesis de proteínas de tipo transportadores en las células renales. Vemos acá de que la aldosterona, según su receptor, va hacia el núcleo, saca una información genética y lo lleva hacia los ribosomas para que se sinteticen proteínas. Por ejemplo, las principales proteínas que se generan por la aldosterona son los intercambiadores sodio-potasio. Por tanto, la aldosterona lo que hace es retener sodio en el organismo como efecto principal que tiene. Pero cuando hay mucha aldosterona, también genera patología. La hipertensión, la insuficiencia cardíaca se deben en parte a exceso de aldosterona. En ese caso, ¿qué me conviene? Bloquear el receptor de aldosterona. Por ejemplo, el espironolactona, es una antagonista del receptor de aldosterona. Al bloquear este receptor impide la acción de la aldosterona. El otro ejemplo también son los corticosteroides. Los corticosteroides son muy importantes también en el tratamiento de asma, de dermatitis reumatoidea, ¿no?, problemas alérgicos. Partiendo de la idea de que la inflamación es un fenómeno inmunológico,
Partiendo de esa idea, los antiinflamatorios de este tipo lo que hacen es disminuir la actividad inmunológica. ¿Ya? Eso tiene que ser muy claro, ¿no? Hay inflamaciones agudas que puede ser por un golpe, ¿no? Un corte. Esos tipos de inflamaciones se ven generalmente con años, ¿no? Que son agudas, duran un tiempo y pasan. En caso de inflamaciones crónicas, se relacionan con la activación del sistema inmunológico. Es decir, los glóbulos blancos se activan y viajan a estructuras supuestamente a aniquilar a un invasor. El proceso de aniquilamiento de un invasor implica una respuesta inmunológica que a veces puede ser exagerada. Al ser exagerada, ya no solamente se daña la célula invasora, sino la célula propia. Al dañarse la célula propia se genera un proceso inflamatorio crónico. Y entonces, en esos casos, es importante frenar el proceso inflamatorio crónico. ¿Cómo se frena? Incluyendo la respuesta inmunológica. ¿Y cómo es eso? Es decir, la inflamación, hacer una respuesta inmunológica, genera una cantidad de proteínas llamadas inflamatorias. Acá vemos genes inflamatorios, citocinas, quimosinas, moléculas de adhesión, factores inflamatorios, enzimas, proteínas, que aumentan como consecuencia del estímulo inflamatorio, ¿no? Que es activado por el sistema inmunológico, ¿no? Mediante una cascada del receptor enzimático se activa esta cascada que conlleva a la transcripción génica de estos genes, ¿no? Y eso provoca inflamación. Como eso no conviene, o conviene regularlo, se dan corticosteroides que se unen a su receptor para frenar ese proceso de acetylación de histona, ¿no? Esa desacetilación produce una respuesta llamada represión génica, es decir, que va a disminuir la síntesis de proteínas implicadas en la inflamación, ¿no? Y en eso se basa la respuesta de la inflamación de los corticosteroides. Por último tenemos el resumen, ¿no?, de las 4 superfamilias de receptores, ¿no?, que hemos visto. Entonces, el lunes, El pasito. Los que no han entrado